Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo enlazar el software Designer Studio 2.6 con el software de Codesys 2.3. El método que vamos a utilizar es crear un archivo en Codesys 2.3, el cual incluirá todos los tags que nosotros vayamos creando, y después ese archivo lo importaremos en Designer Studio. Para poder hacer la prueba utilizaremos la simulación de Designer Studio y también el PLC virtual que nos ofrece Codesys 2.3. Este método también aplica con los equipos físicos que podamos llegar a tener. En el caso de Designer Studio, pues en caso de que tengamos una CDPX, y en el caso de Codesys, en caso de que tengamos algún PLC, por ejemplo algún PLC Wago, algún PLC IFM o Festo. Entonces los invito a ver el siguiente video. En caso de que no estén suscritos, también los invito a suscribirse, darle like en caso de que les gusten y activar la campanita. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí ya estamos en Codesys. Solamente para verificar, la versión que estamos utilizando es 2.3.9.61. En caso de que ustedes no lo tengan instalado, les dejaré en la parte superior un enlace para que ustedes vayan a ese video y vean el proceso de instalación. Aquí vamos a darle en File, vamos a darle en Nuevo y vamos a elegir en Configuración nuestro PLC virtual 3S Codesys ESP. Elijo esta opción porque es algo que cuando realizamos la instalación se instala por default. Entonces todos tenemos esta opción y nos sirve para practicar. En el caso de que ustedes quieran utilizar un PLC real, pues simplemente lo eligen, el método es el mismo. Le damos aquí en OK, dejamos todos los parámetros que aparecen por default, le damos también en OK, y en el programa el nombre le dejamos igual, PLC-PRG, y elegimos ladder como el lenguaje de nuestro programa principal. Aquí ya lo tenemos. Siguiente paso, vamos a guardar nuestro proyecto. Es muy importante, Save As. Yo aquí le voy a poner suscríbete al canal. Es como un mensajito ahí. Y tienen que saber la ubicación. Yo aquí lo tengo en práctica-90 Codesys versión 2. Muy importante saber dónde lo tenemos guardado, porque ahí es donde se va a crear nuestro archivo con todos nuestros tags o nuestras variables. Ya le damos en guardar y aquí ya guardamos nuestro proyecto. Vamos a hacer el arranque y paro de un motor, el mismo ejercicio que hicimos también en la versión 3.5 de Codesys. Entonces creamos tres variables: B inicio de tipo booleano, después B paro de tipo booleano y por último B motor también de tipo booleano. Ya tenemos nuestras tres variables. Le damos aquí en contacto abierto, contacto cerrado, una bobina, y después ponemos en paralelo un contacto normalmente abierto. Aquí le damos B inicio, después B paro y nuestra bobina va a ser B motor. Recordemos que para hacer el enclavamiento, el contacto normalmente abierto debe pertenecer a nuestra bobina, en este caso B motor, y de esta manera ya tenemos nuestro enclavamiento. Ahora el siguiente paso, pues vamos a crear nuestro archivo. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos aquí a proyecto, opciones, configuración de símbolos. Vamos a seleccionar esta opción DOM Symbol Entries. Después aquí vamos a poner con el botón para configurar nuestro archivo de símbolos. Lo presionamos y aquí lo que yo hago es primero quito la opción de selecciono esto, le pongo OK y después vuelvo a presionar el botón, presiono esta opción, me elige todas estas opciones. También verifiquen en caso de que ustedes no se las elija por default, ustedes tienen que dejar tal cual como viene aquí. Elegimos aquí PLC-PRG porque son las variables que nosotros queremos exportar y ya le damos OK. Después le damos OK y por último le damos en guardar. Si nosotros vamos a la carpeta en la que está guardado nuestro proyecto, vean aquí cómo ya nos creó este archivo. Este archivo es el que contiene los tags, tal cual como nosotros lo acabamos de generar. Entonces si se fijan aquí 752, 753,
hay un desfase de 1 minuto, pero ya se creó nuestro archivo. Ahora, antes de continuar en Designer Studio, vamos a conectarnos a nuestro PLC virtual. Aquí lo presionamos, recordemos que es un demo de 2 horas. Importante aquí verificar la IP 192.168.0.189 y el puerto es 1200. Esto es una tarjeta de red que yo tengo en la computadora, entonces por eso me aparece así. Y bueno, ya vamos aquí ahora online, parámetros de comunicación. Yo aquí ya tengo un canal creado. En el caso de que ustedes pues no tengan esto creado y no sepan cómo realizarlo, les dejaré también en la parte superior un enlace en un video en el que nos conectamos a nuestro PLC virtual. Entonces aquí yo ya tengo la IP de mi PLC virtual, el puerto, simplemente le doy OK. Aquí nada más verifiquen el tipo de canal, TCP/IP Level 2 Route. Le damos OK. Y ahora sí nos vamos en línea. Dice que el programa ha cambiado, que si queremos descargar el programa en nuestro PLC virtual, yo le voy a poner que sí. Y por último le ponemos en ROM. Entonces hasta aquí ya tenemos la configuración en Codesys. Ahora tenemos que pasar a Designer Studio. Una vez que estamos en Designer Studio, vamos a crear un nuevo proyecto. Aquí le vamos a poner siguiente. Elegimos el modelo de pantalla que nosotros necesitemos. En este caso elegiré el de 7 pulgadas y le voy a dar en finalizar. Una vez que aquí nos abre nuestra pantalla, vendría siendo la principal. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a protocolo, agregar protocolo y aquí seleccionamos la opción de Codesys versión 2. En esta parte tenemos que colocar la IP de nuestro PLC virtual. Como recordarán, aquí nos podemos ir fuera de línea. La IP 192.168.0.189 y el puerto 1200. Nos regresamos 192.168.0.189. El puerto es 1200 y aquí en tipo de protocolo es Level 2 Route. Y aquí en PLC Models elegimos Intel. Ya simplemente le damos en OK. Ahora el siguiente paso es importar nuestro archivo que se creó. Importar tags. Vamos a elegir aquí así como está la primera opción. Le damos en OK. Y aquí simplemente es navegar a la carpeta en la que lo guardamos. Suscríbete al canal. Recordemos que esta era el archivo que nosotros generamos. Le damos en OK. Y vean cómo nos agregó 4 tags, 4 variables. ¿Por qué 4? Porque bueno, cuando se exporta también por default. Pero nosotros en realidad solamente creamos 3. Elegimos estas 3. También aquí tenemos que importar los tags. De esta manera ya están importados y ya nosotros los podemos utilizar en las páginas de Designer Studio. Ahora vamos a agregar 2 botones. Aquí agregamos este botón. Va a ser nuestro inicio, nuestro paro y también vamos a agregar una lámpara. La lámpara vendría siendo la señalización de nuestro motor. Entonces aquí nada más elegimos el color. Para el inicio verde, para el paro elegimos rojo y para la señalización del motor, cuando está apagado elegimos que sea negro y cuando está encendido vamos a elegir que sea amarillo. Aquí simplemente ya le damos OK. Podemos aquí ponerle inicio, paro. Podemos también modificar el tamaño de la letra, etcétera. Digo, aquí para fines prácticos así lo podemos dejar. Bueno, y el siguiente paso importante pues es referenciar cada uno de los botones y la lámpara. Aquí en valor le presionamos el botón de más y aquí presionamos B inicio, le damos OK. Después en paro, vamos por B paro, OK. Y por último nuestro motor, B motor, y le damos en OK. Ahora sí vamos a presionar el botón de Start Simulation. Le damos que sí queremos iniciar la simulación y aquí vean cómo pues está nuestra simulación sin ningún error. Pero vamos a minimizar esto, regresamos a Codesys, vamos a adecuar un poquito el tamaño. Vean cómo si yo presiono pues no tiene ningún efecto.
¿Por qué? Porque aquí tenemos que quitar esta opción de usar simulación. Vean cómo al inicio nos va a marcar un error. Bueno, duró muy poco el error porque es en lo que establece la comunicación con nuestro PLC virtual. Ahora sí, si yo presiono el botón de inicio, vean cómo ya se realiza el enclavamiento de nuestro motor. Si yo ahora presiono paro, vean cómo se abre el circuito y se apaga nuestro motor. Eso, aquí tenemos nuestro arranque y paro de manera correcta. Ya realizamos el enlace entre Designer Studio y Codesys 2.3. Repito, este método también funciona con pues equipos que pudiéramos utilizar de manera física, como un PLC real o una HMI también real. Aquí, bueno, también podemos cambiar el tipo de este botón. Aquí está como momentáneo, lo podemos poner como mantenido. Detenemos la simulación, arrancamos otra simulación. Vamos a minimizar esto, abrimos nuestra simulación y vean aquí cómo pues sigue funcionando. Nada más que ahora el botón, vean como yo lo presiono y se queda mantenido. Esa es la función de ese botón, y aunque yo le dé inicio, pues nunca arranca nuestro motor. Dejo de presionar el botón y ahora sí puedo arrancar nuestro motor. Entonces son de algunas de las cuestiones que podríamos ir viendo más adelante sobre el funcionamiento de Designer Studio, del diseño de las HMIs. Entonces espero que les sea de utilidad esta información. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse, activar la campanita, y si les fue de agrado o de ayuda el video, un me gusta es bienvenido y de verdad que ayudan mucho al canal. Muy bien, muchas gracias y espero que estén muy bien.